El zumbido metálico y casi imperceptible del ascensor privado ascendiendo por la torre de cristal del Grupo Valdés era el único sonido que se atrevía a romper el silencio gélido que reinaba en la cabina. Un cubículo de acero pulido y espejos que reflejaban la desconexión abismal entre sus dos ocupantes. Álvaro Valdés, de 32 años, permanecía inmóvil como una estatua tallada en el mármol más frío, enfundado en un traje de 3 piezas confeccionado a medida que se ajustaba a sus hombros, anchos con una precisión casi quirúrgica, mientras su mente, habituada a calcular riesgos y fusiones millonarias, intentaba desconectar de la letanía de quejas que brotaba de los labios de su prometida. Carla, heredera de un imperio hotelero y cuya principal preocupación en ese instante parecía ser la insuficiencia del menú de degustación para la boda, tecleaba furiosamente en su teléfono móvil, sus uñas perfectamente manicuradas, golpeando la pantalla con un ritmo que a Álvaro le empezaba a provocar una migraña sorda detrás de los ojos. El aire dentro del elevador estaba saturado por el perfume excesivamente dulce de ella, una fragancia que costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados, y que, en ese espacio confinado, se sentía como una mano invisible apretándole la garganta, recordándole el contrato implícito que había firmado con su vida, un matrimonio de conveniencia para asegurar la fusión más grande de la década en España. Álvaro miró los números digitales, cambiar en el panel, deseando con una intensidad que lo asustó que el ascensor se atascara, que el mundo se detuviera, que algo, cualquier cosa, rompiera la monotonía dorada de su existencia programada sin saber que el destino, con su ironía habitual, estaba a punto de concederle ese deseo de la forma más devastadora posible en el piso de la fundación benéfica. Las puertas de acero se deslizaron hacia los lados con un susurro hidráulico al llegar a la planta 12, y el mundo de Álvaro, ese universo ordenado de hojas de cálculo, proyecciones financieras y afectos calculados, se detuvo con la violencia de un tren descarrilando al ver quién esperaba al otro lado del umbral. Allí, de pie con una dignidad que parecía irradiar luz propia en medio de la asepsia corporativa del pasillo, estaba Elena, la mujer cuyo recuerdo él había intentado enterrar bajo capas de cinismo y trabajo obsesivo durante los últimos 4 años. No llevaba las joyas ostentosas que adornaban a las mujeres de su círculo actual, ni vestía la alta costura que Carla lucía como una armadura. Elena llevaba una falda lápiz de color gris marengo, modesta y profesional, combinada con una blusa blanca impecable que resaltaba la curvatura suave de su cuello, y unos anteojos de montura fina que ella se ajustó con un gesto nervioso que a él le resultó dolorosamente familiar. Un tic que solía hacer cuando discutían sobre poesía o filosofía en sus días universitarios en Salamanca. Pero lo que robó el aliento de los pulmones de Álvaro, dejándolo momentáneamente paralizado y mudo, no fue solo la reaparición del fantasma de su único amor verdadero, sino la pequeña mano que ella sostenía con firmeza protectora. A su lado, aferrado a sus piernas, había un niño de unos 4 años, Nico, con el cabello castaño revuelto y unos ojos verdes tan intensos y profundos que eran como mirarse en un espejo que devolvía la imagen de su propia infancia perdida. El tiempo pareció estirarse y deformarse, convirtiendo los segundos en horas, mientras Elena daba un paso vacilante hacia el interior del ascensor, arrastrando consigo una atmósfera de realidad cruda y urgente que chocaba violentamente con la burbuja de privilegio en la que viajaban Álvaro y Carla. La profesora de literatura apretó contra su pecho una carpeta de cartón desgastada, repleta de documentos médicos y sellos burocráticos, como si fuera un escudo contra el juicio que sabía que encontraría en ese edificio de poder y dinero. Carla, levantando la
Vista de su teléfono por primera vez, recorrió a Elena de arriba abajo con una mueca de desdén apenas disimulado, sus ojos escaneando la ropa de clase trabajadora y la ausencia de marcas reconocibles con la eficiencia de un depredador social, sin percatarse de que el hombre a su lado había dejado de respirar, sus ojos clavados en el niño que tenía su misma barbilla, su misma forma de fruncir el ceño y esa inconfundible covacha en el mentón que era la marca registrada de los hombres de la familia Valdés. «Vamos, entra de una vez si vas a entrar, tenemos prisa», soltó Carla con voz arrastrada, rompiendo el silencio con la delicadeza de un martillo sobre cristal, ajena a la tormenta eléctrica que se estaba desatando a medio metro de ella. Elena, con las mejillas teñidas de un rojo tenue por la humillación, pero manteniendo la cabeza alta, con esa fiereza que Álvaro recordaba de sus debates sobre Lorca, entró al cubículo y pulsó el botón de la planta baja, su voz temblando apenas, imperceptiblemente cuando susurró: «Disculpen la demora, solo el niño necesitaba ver al benfeitor de la fundación antes de irnos». Cuando las puertas se cerraron de nuevo, sellando a los cuatro en ese cubo de tensión irrespirable, Álvaro sintió que el espacio físico se reducía hasta asfixiarlo, su corazón golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado que reconoce a su dueño después de años de maltrato y abandono. Podía oler el aroma de Elena, una mezcla sutil de jabón de lavanda y el olor particular de los libros antiguos y el papel, una fragancia que lo transportó instantáneamente a su pequeño apartamento de estudiantes, a las tardes de lluvia en las que se refugiaban del mundo y soñaban con un futuro que su apellido y sus obligaciones terminaron por destruir. Sus ojos, traicionando su voluntad de hierro, se desviaron hacia el niño, hacia Nico, quien lo miraba con una curiosidad inocente y desarmante, y en ese intercambio de miradas, Álvaro sintió una certeza biológica y visceral que ninguna prueba de ADN podría refutar jamás. Esa criatura era sangre de su sangre, un secreto guardado en el silencio de los años, una vida creada en los últimos días de su pasión antes de que él la dejara para cumplir con su deber. «¿Vas a la planta baja? ¿Eres parte del personal de limpieza o algo así? No recuerdo haberte visto en la lista de invitados», preguntó Carla con tono venenoso, notando finalmente la tensión de Álvaro, pero malinterpretándola como molestia por la intrusión de alguien de clase inferior en su elevador ejecutivo. Elena apretó los labios, sus nudillos blancos sobre la carpeta médica, y respondió sin mirar a Carla, clavando sus ojos oscuros y heridos directamente en los de Álvaro, con una intensidad que le quemó el alma. «No, señora, soy profesora y solo vine a entregar unos documentos que podrían salvar una vida, aunque veo que aquí arriba el aire es demasiado fino para preocuparse por los que estamos abajo». El trayecto hasta la planta baja fue un descenso a los infiernos para Álvaro, cada segundo una tortura de preguntas no formuladas y reproches silenciosos, mientras su mente de estratega intentaba inútilmente procesar el caos emocional que había desbaratado su existencia en menos de un minuto. Recordó la forma abrupta en que terminó su relación, la presión de su padre, las amenazas veladas de desheredarlo si no se casaba con alguien de su estatura, y cómo él, cobarde y joven, había elegido el dinero sobre el amor, convencido de que Elena estaría mejor sin su mundo tóxico, sin saber que la estaba dejando sola con la consecuencia más permanente de su amor. Cuando el ascensor finalmente se detuvo y las puertas se abrieron al vestíbulo de mármol, Elena no esperó ni un segundo. Tomó la mano de Nico con urgencia y salió disparada hacia la salida giratoria, huyendo de la presencia de Álvaro como si él fuera un incendio forestal. «Álvaro, ¿me estás escuchando? Te decía que el florista insiste en las peonías, pero yo prefiero orquídeas blancas»,
La voz de Carla sonaba ahora como un zumbido lejano y molesto, irrelevante ante la magnitud del terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su vida. Sin decir una palabra, sin siquiera mirar a su prometida, Álvaro salió del ascensor y caminó hacia la recepción de seguridad, dejando a Carla con la palabra en la boca y una expresión de indignación pintada en el rostro, porque en ese momento las orquídeas y las fusiones corporativas habían dejado de existir. Solo existía la imagen de un niño con sus ojos y una mujer que llevaba el peso del mundo en una carpeta de cartón. Elena caminó por las calles empedradas de Salamanca con el corazón latiéndole en la garganta, sus pasos resonando contra las fachadas de piedra dorada de la ciudad antigua, arrastrando a un Nico que tropezaba ligeramente con sus propios pies, cansado de la espera y del ambiente opresivo de las oficinas. Las lágrimas que había contenido con una fuerza sobrehumana dentro del ascensor, ahora amenazaban con desbordarse, nublándole la vista y mezclándose con el sudor frío del pánico que le recorría la espalda al recordar la mirada de Álvaro. Esa mezcla de reconocimiento, shock y algo más oscuro que no quería identificar. Había jurado proteger a Nico de ese mundo de tiburones, de esa familia que la había mirado como si fuera basura hace 4 años. Pero la enfermedad de su hijo, esa condición rara y costosa que consumía la energía del niño y sus ahorros de profesora, no le había dejado otra opción que tragar su orgullo y solicitar la beca médica de la Fundación Valdés, rezando a todos los santos para que su solicitud se perdiera en la burocracia anónima y nunca llegara al escritorio del CEO. «Mami, ¿ese señor era el rey del castillo?», preguntó Nico con su voz infantil, tirando de su mano para llamar su atención, ajeno al drama que acababa de protagonizar. Elena se detuvo en seco frente a la fachada barroca de la universidad. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su hijo, esos ojos verdes que eran una copia exacta de los del hombre que acababa de ver, y le acomodó el cuello de la camisa con manos temblorosas. «No, mi amor», le dijo con la voz quebrada, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ese señor no es un rey. Es solo alguien que tiene mucho dinero, pero que olvidó lo que es importante hace mucho tiempo. Vamos a casa, te prepararé tu merienda favorita». Mientras tanto, en el ático de la torre corporativa, Álvaro había cancelado todas sus reuniones de la tarde, ignorando las llamadas frenéticas de su secretaria y los mensajes pasivo-agresivos de Carla, y se había encerrado en su despacho con vistas a la Plaza Mayor. Una vista que ahora le parecía vacía y carente de significado. Había ordenado que le trajeran inmediatamente el expediente de solicitud de beca a nombre de Elena Velasco, y ahora, con el archivo abierto sobre su escritorio de caoba, sentía que cada página era una bofetada a su conciencia y a su arrogancia. Leyó los informes médicos, los diagnósticos complicados que detallaban la condición genética de Nico, las facturas impagas, las cartas de recomendación de la escuela donde ella enseñaba, describiéndola como una docente brillante, pero con recursos limitados. Cada línea era un testimonio de la lucha solitaria y heroica que ella había librado mientras él cenaba en restaurantes con estrellas Michelin y cerraba tratos en Tokio y Nueva York. Pero fue la fotocopia del certificado de nacimiento lo que hizo que se le helara la sangre en las venas. En el espacio del padre había un vacío legal, un silencio administrativo que gritaba su nombre más fuerte que cualquier acusación. Álvaro se pasó la mano por el cabello, deshaciendo su peinado perfecto, y sintió una oleada de ira, culpa y un deseo posesivo y primitivo que lo asustó. Tenía un hijo que estaba enfermo y cuya madre había tenido que humillarse ante su fundación para pedir ayuda, y él no había sabido nada. Se levantó de su silla con una brusquedad que tiró el sillón hacia atrás, tomó las llaves de su coche deportivo, algo que rara vez conducía a él mismo,
y decidió que las reglas del juego acababan de cambiar. Ya no era el CEO negociando una fusión, era un padre reclamando lo que era suyo, aunque tuviera que quemar su propia empresa para conseguirlo. La tarde caía sobre Salamanca, tiñendo la piedra de Villamayor de un color naranja intenso y melancólico, cuando Álvaro aparcó su coche, una máquina negra y brillante que parecía una nave espacial fuera de lugar, frente al edificio antiguo y algo deteriorado en el barrio de Garrido, donde vivía Elena, según la dirección del expediente. Subió las escaleras de 3 en 3, ignorando la falta de ascensor y el olor a guiso casero que impregnaba el hueco de la escalera, sintiendo una urgencia que no sentía desde hacía años. Una adrenalina que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la supervivencia emocional. Cuando llegó al tercer piso, se detuvo un momento para recuperar el aliento y arreglarse la corbata, un gesto reflejo de su armadura corporativa que le pareció ridículo en ese entorno humilde, y luego golpeó la puerta de madera desconchada con firmeza. Escuchó pasos ligeros al otro lado, el sonido de un cerrojo deslizándose, y cuando la puerta se abrió, Elena apareció con un libro en la mano y una expresión de cansancio que se transformó instantáneamente en pánico al verlo allí, llenando el marco de su puerta con su presencia imponente y su traje de miles de euros. «Álvaro, ¿qué haces aquí? No puedes estar aquí», susurró ella, intentando cerrar la puerta, pero él puso una mano sobre la madera, deteniendo el movimiento con suavidad, pero con una firmeza inamovible, entrando en su espacio personal, en su refugio, invadiendo la única parte de su vida que él no había tocado todavía. «¿Qué hago aquí, Elena? ¿En serio me preguntas eso después de lo que pasó en el ascensor?» La voz de Álvaro era baja, cargada de una intensidad vibrante, que hizo que Elena retrocediera hacia el pequeño salón, donde los juguetes de Nico estaban esparcidos sobre una alfombra gastada y las estanterías rebosaban de libros de segunda mano. Álvaro entró en el apartamento, sus ojos recorriendo el lugar con una mezcla de curiosidad y dolor, notando la limpieza pulcra, el esfuerzo por hacer acogedor un espacio pequeño y la ausencia total de lujos, un contraste brutal con el ático estéril donde él vivía. Se giró hacia ella, que se había cruzado de brazos, en un gesto defensivo, protegiéndose el corazón con la misma ferocidad con la que había protegido a su hijo en el vestíbulo. «Vi al niño, Elena, lo vi. Tiene mis ojos, tiene mi barbilla, tiene 4 años, el mismo tiempo que hace que nos separamos. No me insultes mintiéndome ahora». «¿Es mi hijo?», preguntó, aunque la pregunta era retórica, una formalidad necesaria antes de que la tormenta se desatara por completo. Elena soltó el aire que contenía, sus hombros cayendo bajo el peso de la verdad inevitable, y levantó la barbilla con lágrimas brillando en sus ojos, negándose a ser la víctima en su propia casa. «Sí, Álvaro, es tu hijo. Se llama Nicolás. Y no te lo dije porque tú dejaste muy claro que tu vida, tu carrera y la aprobación de tu padre eran más importantes que nosotros. Tú elegiste tu camino. Yo tuve que sobrevivir en el mío». La confirmación golpeó a Álvaro con la fuerza física de un puñetazo, y por un momento la máscara de frialdad se rompió, dejando ver al hombre herido y arrepentido que vivía debajo del traje de diseño. Dio un paso hacia ella con la intención de tocarla, de pedir perdón, de hacer algo, pero Elena retrocedió, levantando una mano para detenerlo, marcando una frontera invisible pero infranqueable entre ellos. «No te atrevas a acercarte, Álvaro. No tienes derecho. Estás aquí porque viste una solicitud de beca, porque tu ego no puede soportar que algo tuyo necesite ayuda. Si vas a ayudarnos con el tratamiento de Nico, hazlo. Firma el cheque y vete. No necesito tu lástima ni tu falsa paternidad de fin de semana», espetó ella con voz temblorosa pero firme, canalizando todo el dolor de las noches en vela y las preocupaciones financieras en ese rechazo.
Álvaro apretó la mandíbula, admirando su fuerza a pesar de que sus palabras lo cortaban como cuchillos, y su mente de negociador tomó el control para evitar que las emociones lo desbordaran. Sabía que no podía ganar esto con sentimientos, no todavía, así que recurrió a lo único que sabía hacer bien: negociar. No se trata de lástima, Elena, se trata de responsabilidad, y no voy a firmar un cheque y desaparecer. Voy a pagar el tratamiento completo, los mejores especialistas de Europa, la cirugía, la rehabilitación, todo. No tendrás que preocuparte por un solo céntimo nunca más, dijo Álvaro, recuperando su tono de autoridad, viendo cómo los ojos de Elena se ensanchaban ante la promesa de la salvación de su hijo, la esperanza luchando contra el orgullo en su mirada. Pero tengo una condición, añadió él, acercándose un paso más, invadiendo su espacio, hasta que pudo oler de nuevo ese aroma a libros y lavanda que lo embriagaba. Quiero conocerlo, quiero ser parte de su vida, quiero recuperar el tiempo que me robaste al no decírmelo. Voy a supervisar el caso personalmente, lo que significa que voy a estar aquí, en tu casa, en su escuela, donde sea necesario. Es un trato, la salud de Nico a cambio de mi acceso a él. Tómalo o déjalo. Elena lo miró con incredulidad y furia, dándose cuenta de que acababa de hacer un pacto con el diablo. Pero al pensar en Nico durmiendo en la habitación contigua, con su respiración dificultosa y su futuro incierto, supo que no tenía opción. Está bien, Álvaro. Acepto tu dinero y tus condiciones, dijo ella con voz fría, cerrando el trato que cambiaría sus vidas para siempre. Pero ten cuidado. Nico no es una empresa que puedes adquirir. Y yo ya no soy la estudiante ingenua que se enamoró de ti. Si le haces daño, te destruiré. No importa cuánto dinero tengas. La tensión en la pequeña sala de estar era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dos examantes convertidos en adversarios por las circunstancias, unidos por un secreto que dormía en la habitación de al lado y separados por un abismo de clase social y resentimiento. Álvaro asintió solemnemente, aceptando la amenaza de Elena como justa, y sacó su teléfono para hacer una transferencia inmediata, demostrando que sus palabras no eran vacías. Mañana vendré a buscaros para llevar a Nico a la clínica privada de mi familia para una segunda opinión. Prepáralo, ordenó, intentando recuperar el control de la situación, aunque por dentro estaba temblando ante la perspectiva de enfrentarse a la paternidad. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo y miró una foto enmarcada en una repisa. Elena y Nico riendo en un parque, una imagen de felicidad pura y simple que el dinero no podía comprar. Se giró hacia Elena una última vez, su voz perdiendo el tono, imperativo y volviéndose casi un susurro ronco. Elena, el tratamiento se hará, pero esto no es solo negocios. Ese niño es mi hijo, y tú sigues siendo la única mujer que ha logrado hacerme sentir vivo, aunque ahora me odies. Sin esperar respuesta, salió del apartamento y bajó las escaleras hacia la noche de Salamanca, dejando a Elena apoyada contra la puerta cerrada, deslizándose hasta el suelo mientras las lágrimas finalmente brotaban libres, sabiendo que acababa de dejar entrar al lobo en su casa y que el peligro para su corazón era mucho mayor que cualquier riesgo médico. En el silencio que siguió a la partida de Álvaro, Elena se levantó y fue a la habitación de Nico, observando su pecho subir y bajar rítmicamente bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Acarició su frente suavemente, sintiendo la fiebre leve que siempre estaba presente, y le prometió en silencio que todo valdría la pena. Pero su mente no podía dejar de repasar la imagen de Álvaro en su salón, tan grande, tan poderoso, tan fuera de lugar y sin embargo tan dolorosamente correcto allí. Sabía que la prometida de Álvaro, esa mujer rubia y despectiva del ascensor, no se quedaría de brazos cruzados si descubría la verdad. Sabía que la prensa, la sociedad conservadora de Salamanca,
y el propio consejo escolar podrían destruirla si se convertía en la amante del magnate comprometido. Pero en ese momento, con la promesa del mejor tratamiento médico del mundo resonando en sus oídos, Elena decidió que pelearía contra todos ellos. Se dirigió a la cocina, se preparó una infusión para calmar sus nervios destrozados y se sentó a corregir exámenes de literatura del Siglo de Oro, intentando que los versos de Garcilaso de la Vega la distrajeran del hecho de que al día siguiente el hombre que le rompió el corazón volvería a entrar en su vida, y esta vez no había garantía de que ella pudiera salir ilesa. La guerra entre su dignidad y su necesidad había comenzado, y el campo de batalla sería el corazón de un niño y los pasillos de una escuela donde las lecciones de amor estaban a punto de volverse peligrosamente reales. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de esterilidad médica y burocracia de lujo que contrastaba violentamente con la rutina modesta a la que Elena y Nico estaban acostumbrados. Un choque de mundos orquestado por la voluntad inquebrantable de Álvaro Valdés. La clínica privada, un edificio de vanguardia situado en las afueras de Salamanca, con vistas a las dehesas doradas y equipado con tecnología que parecía sacada de una película de ciencia ficción, se convirtió en el nuevo escenario de sus encuentros forzados. Álvaro cumplió su palabra con una eficiencia aterradora. Los mejores especialistas pediátricos de Europa volaron para examinar a Nico, y por primera vez en años, Elena sintió que el peso aplastante de la incertidumbre médica se aligeraba, reemplazado por la seguridad férrea que el dinero de los Valdés podía comprar. Sin embargo, lo que realmente la desestabilizaba no eran los médicos ni las enfermeras que la trataban con una deferencia exagerada, sino la presencia constante de Álvaro, quien, bajo la excusa de supervisar la inversión de la fundación, no se perdía ni una sola cita. Lo veía allí, sentado en la sala de espera minimalista, con su portátil abierto y el teléfono pegado a la oreja, cerrando tratos millonarios en mandarín o inglés, pero con la mirada siempre atenta a la puerta de la consulta, listo para entrar en cuanto Nico lo llamara. Hubo un momento, durante una extracción de sangre particularmente difícil, en que Nico, asustado por la aguja, extendió su pequeña mano no hacia Elena, sino hacia el hombre alto del traje oscuro, buscando instintivamente la protección de esa figura paterna que acababa de descubrir. Álvaro, sin dudarlo un segundo y olvidando su aversión a las demostraciones públicas de afecto, soltó su tablet de 1.000 euros sobre una silla y tomó la mano del niño, susurrándole historias sobre dragones y caballeros, con una voz tan suave que hizo que a Elena se le encogiera el corazón, recordándole dolorosamente al joven estudiante de letras del que se había enamorado antes de que el mundo corporativo lo devorara. «¿Ves, campeón? Esto no es nada para un Valdés», le dijo Álvaro cuando la aguja entró, y Nico, con los ojos llenos de lágrimas pero sonriendo por la validación de su héroe, asintió valientemente, creando un vínculo invisible entre padre e hijo que excluyó al resto del mundo y dejó a Elena temblando de miedo por lo que sucedería cuando ese sueño inevitablemente terminara. Pero la tregua de la clínica no podía durar para siempre, y la realidad de sus vidas separadas pronto reclamó su espacio, llevando el conflicto al terreno sagrado de Elena, el Instituto de Educación Secundaria, donde impartía clases de literatura. Álvaro, incapaz de mantenerse alejado y consumido por una curiosidad obsesiva sobre la vida que Elena había construido sin él, inventó una excusa absurda sobre la necesidad de verificar la estabilidad del entorno familiar del beneficiario para la junta directiva de la fundación. Apareció una tarde lluviosa de martes, justo cuando las campanas de la Catedral Nueva
resonaban a lo lejos, marcando el final de la jornada escolar. Su figura imponente y su abrigo de cachemira destacando como una mancha de tinta negra contra las paredes de piedra arenisca y los pasillos desgastados llenos de murales estudiantiles y taquillas abolladas. Elena estaba en su aula, borrando la pizarra llena de análisis sintácticos y versos de Antonio Machado, con el polvo de tiza manchando sus dedos y el cansancio acumulado pesándole en los hombros, cuando sintió ese cambio en la presión atmosférica que siempre precedía a la llegada de Álvaro. Se giró lentamente con el borrador aún en la mano y lo encontró apoyado en el marco de la puerta, observándola con una intensidad depredadora que hizo que el aire del aula, impregnado de olor a lápices y meriendas olvidadas, se volviera repentinamente eléctrico y peligroso. No deberías estar aquí, Álvaro. Esto es una escuela pública, no la sala de juntas de tu empresa. Si alguien te ve, si los padres de mis alumnos te reconocen de las revistas de sociedad, comenzó a decir ella, su voz fallando ligeramente bajo el escrutinio de esos ojos verdes que parecían desnudarla. Él entró en el aula, cerrando la puerta suavemente tras de sí, y el sonido del pestillo al encajar resonó como un disparo en el silencio del edificio vacío. Nadie me ha visto, Elena. Soy muy bueno pasando desapercibido cuando quiero. Además, tenía que verte. Las reuniones con los médicos son demasiado asépticas y necesitaba ver dónde pasas tus días, dónde enseñas a otros a amar las palabras que solíamos compartir, respondió él, caminando lentamente entre los pupitres vacíos, sus dedos rozando la madera grabada con nombres de adolescentes enamorados, acercándose a ella con la inevitabilidad de la marea subiendo. La proximidad de Álvaro en ese espacio reducido, rodeados de mapas geográficos antiguos y estanterías repletas de clásicos de la literatura, despertó en Elena una memoria muscular de deseo que había intentado suprimir durante 4 años. Él se detuvo justo frente a su escritorio, invadiendo su zona de confort, y tomó una de las ediciones de La Casa de los Espíritus que descansaba sobre la mesa, hojeándola con reverencia fingida, mientras sus ojos no se apartaban de los labios de ella. Todavía. Enseñas que el amor es la fuerza más poderosa del universo, profesora. ¿O la vida te ha vuelto tan cínica como a mí?, preguntó con una sonrisa torcida, esa sonrisa que solía ser su perdición. Elena, sintiendo el calor subir por su cuello, le arrebató el libro de las manos con un movimiento brusco, usando su bolígrafo rojo como una barrera, una espada diminuta contra el gigante que amenazaba con derrumbar sus defensas. Enseñó que las decisiones tienen consecuencias, Álvaro, y que el amor romántico es a menudo una trampa burguesa que las mujeres pagamos muy caro. Ahora, por favor, vete. Tengo que corregir exámenes y luego recoger a Nico de casa de mi vecina, replicó ella, intentando mantener la compostura profesional, aunque sus manos temblaban. Pero Álvaro no retrocedió. Al contrario, rodeó el escritorio y la acorraló suavemente contra la pizarra, quedando tan cerca que ella podía oler su colonia cara mezclada con el aroma de la lluvia que traía de la calle. Él extendió la mano y con una delicadeza infinita le quitó las gafas, dejándolas sobre la mesa junto al libro, eliminando la última barrera intelectual entre ellos. «Mientes», susurró él, su voz ronca vibrando en el pecho de Elena. «Tus ojos dicen que me odias, pero tu cuerpo dice que recuerdas cada noche que pasamos en ese piso de estudiantes. Recuerdas cómo te tocaba. Recuerdas que éramos perfectos antes de que yo fuera un cobarde. Y antes de que Elena pudiera formular una protesta digna o empujarlo lejos, la tensión acumulada durante años de silencio y dolor estalló. No fue un beso suave, fue una colisión, un reclamo desesperado y hambriento. Álvaro la besó como si quisiera devorar el tiempo perdido, y Elena, traicionando a su propia razón,
Se aferró a las solapas de su abrigo, respondiendo con la misma ferocidad, dejando que el borrador cayera al suelo y se olvidara entre la tiza y el deseo prohibido. Afuera, la tormenta se intensificó, golpeando los cristales de las ventanas antiguas con furia, aislando al instituto del resto de Salamanca y creando un refugio temporal para su pecado. Durante la hora siguiente, la supervisión del caso se convirtió en algo mucho más carnal y primitivo. No llegaron a más que besos febriles y caricias urgentes sobre el escritorio, interrumpidos por el miedo a ser descubiertos por el conserje nocturno, pero fue suficiente para romper el dique. Cuando finalmente se separaron, con la respiración entrecortada y las ropas desordenadas, la realidad cayó sobre ellos como un cubo de agua helada. Elena se ajustó la blusa con manos temblorosas, la vergüenza y el placer mezclándose en un cóctel tóxico en su estómago. ¿Qué estamos haciendo, Álvaro? Te casas en 3 meses. Tienes una fusión que depende de ese matrimonio. Y yo tengo un hijo que necesita que su madre no sea la amante escandalosa del benefactor, dijo ella, su voz quebrada, volviendo a ponerse las gafas como si eso pudiera restaurar su sensatez. Álvaro se pasó la mano por el cabello, luciendo, por primera vez en años, completamente despeinado y vulnerable. No lo sé, Elena. No sé qué estamos haciendo. Solo sé que cuando estoy contigo y con Nico, siento que puedo respirar. Y cuando estoy con Carla y en esa oficina, siento que me estoy asfixiando lentamente, confesó él, apoyándose en el escritorio mirando al vacío. Pero tienes razón. No podemos hacer esto aquí. No podemos arriesgar el tratamiento de Nico. Sin embargo, incluso mientras pronunciaba las palabras de renuncia, sus ojos decían lo contrario. Decían que esto no había terminado, que apenas estaba comenzando. Acordaron, en un susurro cómplice y culpable, que mantendrían las distancias físicas, que se centrarían únicamente en el niño. Una mentira piadosa que ambos sabían que no podrían mantener. A partir de esa tarde lluviosa, Álvaro comenzó a vivir una doble vida peligrosa y seductora. Durante el día, era el implacable CEO del Grupo Valdés, asistiendo a almuerzos de negocios con Carla y discutiendo los detalles de Cintos, la fusión con los abogados de su futuro suegro, fingiendo interés en los arreglos florales y las listas de invitados de una boda que ahora le parecía una sentencia de muerte. Pero al caer la tarde, cuando el sol se escondía y las sombras cubrían las mentiras, se despojaba de su corbata y de su cinismo y conducía su coche hasta el barrio de Garrido. Le decía a Carla que tenía reuniones de estrategia confidenciales o clases de gestión de crisis, excusas que ella aceptaba con aburrimiento, demasiado ocupada con su propia vida social para indagar. En el pequeño apartamento de Elena, Álvaro descubrió un universo que el dinero no podía comprar. Se sentaba en la alfombra gastada para ayudar a Nico con sus ejercicios de logopedia o para construir torres de bloques, aprendiendo a ser padre a base de ensayo y error, maravillándose ante la inteligencia rápida del niño y su risa contagiosa. Elena, aunque intentaba mantener una distancia prudente, cocinaba cenas sencillas, lentejas, estofadas, tortillas de patata, que a Álvaro le sabían mejor que cualquier banquete de gala. Había momentos de domesticidad tan intensos que dolían. Álvaro arreglando el grifo que goteaba en el baño, mientras Elena corregía trabajos en la mesa de la cocina, intercambiando miradas cargadas de un afecto silencioso y una tristeza profunda por lo que no podían ser públicamente. El apartamento se convirtió en su secreto, su búnker contra el mundo, donde el poderoso ejecutivo aprendía que la felicidad podía caber en 60 metros cuadrados y oler a sofrito y jabón de lavanda. Sin embargo, la burbuja de intimidad que estaban construyendo era frágil, y las paredes de su secreto comenzaban a agrietarse bajo la presión de la realidad exterior.
Carla, aunque superficial, no era estúpida. Empezó a notar los cambios sutiles en Álvaro, el olor diferente en su ropa, una mezcla de humedad y perfume barato que no reconocía, la tierra en sus zapatos de diseño italianos, propia de un parque infantil y no de una sala de juntas, y sobre todo la ausencia emocional que se hacía cada vez más patente. Una noche, mientras cenaban en el ático, Carla dejó caer su tenedor con un ruido metálico y lo miró con ojos entornados. «Estás diferente, Álvaro. Tienes esa mirada distraída que tenías en la universidad cuando te escapabas los fines de semana. ¿Hay algún problema con la fusión que no me estés contando? ¿O es algo más personal?», inquirió con una voz que destilaba veneno azucarado. Álvaro, sintiendo el sudor frío en la espalda, bebió un largo trago de vino para ganar tiempo. «Es el estrés, Carla. La fundación está exigiendo mucho tiempo con este nuevo caso benéfico. Es un asunto delicado de relaciones públicas. No te preocupes, todo está bajo control», mintió, odiándose a sí mismo por la facilidad con la que las palabras falsas salían de su boca. Pero Carla no pareció convencida. Su mirada se endureció y Álvaro supo que el tiempo se estaba acabando. La amenaza de la boda se cernía sobre ellos como una guillotina, y cada día que pasaba con Nico y Elena hacía que la idea de casarse con Carla fuera más repugnante e imposible. La tensión alcanzó un punto de ebullición unas semanas después, cuando la salud de Nico tuvo un pequeño revés, una fiebre alta que requirió una vigilancia nocturna constante. Álvaro, ignorando las llamadas de Carla y cancelando una cena con los inversores japoneses, se quedó toda la noche en el sofá de Elena, velando el sueño agitado del niño, mientras Elena descansaba unas horas. Al amanecer, agotados pero unidos por la preocupación compartida, se encontraron en la cocina con la luz grisácea de la mañana iluminando sus rostros cansados. Álvaro preparó café, moviéndose por la cocina pequeña con una familiaridad que asustó a Elena. «No puedes seguir haciendo esto, Álvaro. Estás jugando a las casitas con nosotros, pero tu vida real te espera al otro lado de esa puerta. Tienes una novia, una empresa, un futuro que no nos incluye», le dijo ella, abrazando su taza de café como si fuera un salvavidas. Álvaro se acercó a ella, sus ojos verdes oscurecidos por la falta de sueño y la resolución. «Mi vida real está aquí, Elena. Me he dado cuenta de eso cada minuto de las últimas semanas. Ese niño es mi hijo. Tú eres todo. No voy a casarme con Carla. Voy a encontrar una manera de salir de la fusión, de arreglar esto». Elena negó con la cabeza, con una tristeza infinita en su mirada. «No seas ingenuo. Tu padre te destruirá. Los Valdés no rompen contratos de 1.000 millones por amor a una profesora pobre y un niño enfermo. Si haces esto, si nos eliges, lo perderás todo. Tu dinero, tu estatus, tu poder. ¿Estás realmente dispuesto a ser un nadie por nosotros?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y absoluta, desafiando toda la estructura sobre la que Álvaro había construido su identidad. Antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa rompió el momento. Era un mensaje de Carla, pero no era un texto de reclamo habitual. Era una foto borrosa, tomada desde un coche aparcado al otro lado de la calle, que mostraba a Álvaro entrando en el portal de Elena la noche anterior. Debajo de la imagen, un texto breve y escalofriante. «Interesante proyecto de beneficencia, cariño. Creo que voy a tener que visitar esa escuela personalmente y conocer a la afortunada becada. Nos vemos en el almuerzo». Álvaro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Carla sabía dónde estaba. Carla sabía sobre Elena. La Guerra Fría había terminado. El ataque directo había comenzado. Levantó la vista hacia Elena, que lo miraba con interrogación, y supo que la burbuja había estallado. «Tenemos un problema», dijo él con voz grave, guardando el teléfono. «Carla sabe que vengo aquí.
va a ir a por ti. El miedo cruzó el rostro de Elena, pero fue rápidamente reemplazado por esa determinación feroz de madre leona. «¡Que venga!», susurró ella, aunque sus manos temblaban. «Pero si toca a mi hijo, olvidaré que es rica y poderosa, y le enseñaré lo que una madre desesperada es capaz de hacer». La batalla por el futuro de Nico y por su amor prohibido acababa de dejar de ser un secreto para convertirse en una guerra abierta. Y Álvaro sabía que para ganar tendría que sacrificar mucho más que su reputación. El trayecto de vuelta a la oficina fue una pesadilla lúcida. Álvaro sabía que Carla no se detendría ante nada para proteger su estatus de esposa del año y asegurar la fusión que beneficiaba a su familia. Al llegar a su despacho, encontró sobre su escritorio una invitación de boda, impresa en papel de alto gramaje y letras doradas, con su nombre y el de Carla entrelazados. Era una declaración de propiedad, un recordatorio de las cadenas que lo ataban. Pero al mirar esa invitación, ya no veía un destino inevitable, veía un obstáculo. Recordó la risa de Nico cuando construyeron la torre de bloques más alta, el sabor de los besos de Elena en el aula vacía, la sensación de paz que sentía en ese apartamento de Garrido. Rompió la invitación por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue el primer acto de rebelión real de su vida. Llamó a su abogado personal, un hombre de confianza ajeno a la influencia de su padre, y le dio una orden que haría temblar los cimientos del Grupo Valdés. Busca cualquier cláusula, cualquier vacío legal para anular el acuerdo prematrimonial y la fusión, y prepara un fideicomiso irrevocable a nombre de Nicolás Velasco. Voy a la guerra y necesito munición. Mientras colgaba, miró por la ventana hacia la ciudad de Salamanca, sabiendo que la tormenta que se avecinaba sería devastadora. Pero por primera vez en años, Álvaro Valdés no tenía miedo de perder su fortuna. Tenía miedo de perder a la única familia real que había tenido jamás. El golpe final no llegó con el estruendo de un trueno, sino con el silencio ominoso de un correo electrónico que aterrizó en la bandeja de entrada de la directora del instituto a primera hora de la mañana siguiente, desencadenando una reacción en cadena diseñada con la precisión quirúrgica de quien tiene el dinero para comprar voluntades y destruir reputaciones. Elena estaba en medio de una explicación sobre el realismo mágico, intentando que sus alumnos de bachillerato comprendieran la soledad de Macondo cuando fue llamada a la dirección por el sistema de megafonía. Un sonido metálico que le heló la sangre y le hizo saber, con una certeza visceral, que la guerra había llegado a su trinchera. Al entrar en el despacho, la mirada de lástima y decepción de la directora, una mujer que siempre había admirado su dedicación, fue más dolorosa que cualquier insulto directo. Sobre el escritorio de roble descansaban unas fotografías impresas en papel brillante, imágenes robadas de momentos íntimos. Álvaro saliendo de su edificio al amanecer, un beso robado en el coche y la más condenatoria de todas, una foto de ella aceptando un sobre con el logotipo de la Fundación Valdés, sacada completamente de contexto para que pareciera un pago por servicios inmorales en lugar de una ayuda médica legítima. Elena, sabes que este centro tiene un código de conducta estricto, dijo la directora, incapaz de mirarla a los ojos, deslizando una carta de suspensión temporal sobre la mesa como si fuera una sentencia de muerte social. El consejo escolar ha recibido una queja formal sobre comportamiento inapropiado con un donante casado y posible conflicto de intereses. Hasta que se aclare esta situación y la prensa local deje de llamar preguntando por la profesora amante, no puedes volver a entrar en el aula. Elena tomó la carta con manos que parecían hechas de madera, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, tragándose su vocación, su dignidad y su único medio de sustento en un solo bocado voraz.
mientras la voz de Carla resonaba en su cabeza como una profecía maldita cumplida. Pero la crueldad de Carla no se detuvo en el ámbito profesional. Su venganza era un animal hambriento que buscaba devorar lo que más le dolía a Elena. Apenas había salido del instituto, caminando bajo el sol cegador de Salamanca, con la caja de sus pertenencias personales apretada contra el pecho y las lágrimas quemándole las mejillas, cuando recibió la llamada de la clínica privada. La voz al otro lado era gélida, burocrática, desprovista de la calidez que habían mostrado días atrás. Señora Velasco, lamentamos informarle que la financiación para el tratamiento del paciente, Nicolás Velasco, ha sido congelada por una auditoría interna de la Fundación Valdés. Al parecer, hay irregularidades en la asignación de la beca que deben ser investigadas. La cirugía programada para la próxima semana ha sido cancelada hasta nuevo aviso. Elena se detuvo en medio de la acera, el ruido del tráfico convirtiéndose en un zumbido lejano, y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era solo un ataque contra ella, era una sentencia contra su hijo, una jugada maestra de ajedrez, donde Nico era solo un peón sacrificable en la lucha de poder de una heredera despechada. En ese instante, la rabia y la desesperación se fundieron en una resolución fría y dura como el acero. Álvaro le había prometido protección, le había prometido que Nico era lo primero, pero su mundo, ese mundo de privilegios y juegos de poder, estaba a punto de aplastar la vida de su hijo. No podía esperar a que él lo arreglara. Tenía que salvar a Nico ella misma, y eso significaba huir, desaparecer, volver al pueblo de sus padres en la sierra, donde el dinero de los Valdés no pudiera alcanzarlos, aunque eso significara romper su propio corazón en 1000 pedazos irreparables. Esa misma noche, el apartamento de Garrido, que días antes había sido un refugio de amor clandestino y risas infantiles, se transformó en un escenario de despedida lúgubre, con maletas abiertas sobre la cama y juguetes siendo guardados apresuradamente en bolsas de basura. Nico, percibiendo la angustia de su madre con esa intuición casi sobrenatural de los niños, se sentó en un rincón abrazando a su peluche, observando en silencio cómo Elena desmantelaba su vida con movimientos frenéticos y ojos enrojecidos. Elena encontró el cheque original que Álvaro le había dado al principio, aquel primer pago simbólico que ella nunca había llegado a cobrar por orgullo, y lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso del papel como si fuera plomo radiactivo. Ese dinero era la causa de su ruina, la prueba que Carla estaba usando para pintarla como una cazafortunas. No podía irse así, no podía desaparecer dejando que esa mentira fuera su legado y que Álvaro pensara que ella había huido con el dinero. Tenía que devolverlo, tenía que mirarlo a los ojos una última vez y arrojarle su caridad a la cara, demostrarle que su dignidad no estaba en venta y que su hijo no necesitaba el apellido Valdés para ser un hombre de bien. Miró el calendario. Esa noche era la gran gala de la fundación en el Palacio de Congresos, el evento del 100 año donde se anunciaría la fusión y, teóricamente, la fecha de la boda. Era el lugar perfecto para un final, un escenario público donde ella no sería la víctima escondida, sino la mujer que se marcha con la cabeza alta. «Ponte los zapatos bonitos, Nico», le dijo a su hijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano y alisándose su vestido negro más sencillo, el único que le quedaba que parecía una armadura de luto. «Vamos a devolverle algo al señor Álvaro y luego nos iremos muy lejos. A ver, a los abuelos». El Palacio de Congresos de Salamanca resplandecía como una joya bajo la noche estrellada, rodeado de limusinas y fotógrafos que disparaban sus flashes como ametralladoras de luz contra la élite de la ciudad que desfilaba por la alfombra roja.
En el interior, bajo lámparas de araña que costaban más que la hipoteca de Elena, el aire olía a champán francés y a hipocresía destilada. Álvaro Valdés estaba de pie en el estrado, con una copa en la mano que no había probado, sintiéndose como un prisionero en su propio reino. A su lado, Carla brillaba con un vestido de seda color marfil, sonriendo a las cámaras y aferrándose a su brazo con la fuerza de un carcelero, susurrándole al oído comentarios mordaces sobre los invitados, mientras él escaneaba la sala desesperadamente, buscando una salida, una señal, algo que no fuera esa asfixia dorada. Había intentado llamar a Elena todo el día, pero su teléfono estaba apagado. Su abogado le había informado de que la anulación del contrato prematrimonial era posible, pero costosa, una guerra nuclear financiera que dejaría al grupo Valdés tambaleándose, pero a Álvaro ya no le importaban los números. Sin embargo, no sabía lo del despido, no sabía lo de la clínica. Carla había operado en las sombras con una eficacia aterradora, aislándolo con reuniones de emergencia y crisis fabricadas para mantenerlo ciego hasta que fuera demasiado tarde, hasta que el nudo de la boda estuviera tan apretado que no pudiera respirar. Y entonces el murmullo de la multitud cambió, pasando de la charla educada a un silencio atónito que se extendió desde la entrada como una ola de choque. Álvaro levantó la vista y sintió que el corazón se le detenía. Allí, en la entrada del salón de baile, destacando entre los vestidos de alta costura y los esmóquines con su sencillez austera y digna, estaba Elena, llevando a Nico de la mano. No parecía asustada, parecía una reina exiliada que regresa para reclamar su honor, con la barbilla levantada y los ojos brillando con una mezcla de furia y tristeza que atravesó la distancia entre ellos como una flecha. Los guardias de seguridad, confundidos por su presencia, pero intimidados por su determinación, no se atrevieron a detenerla mientras avanzaba por el pasillo central, ignorando los susurros venenosos de «Esa es la profesora. ¡Qué escándalo! ¿Qué hace aquí?». Carla se tensó al lado de Álvaro, sus uñas clavándose en la tela de su chaqueta. «Sácala de aquí inmediatamente, o juro que...». Siseó ella, pero Álvaro se soltó de su agarre con un movimiento brusco, como si su contacto le quemara, y dio un paso hacia el borde del escenario, hipnotizado por la visión de la mujer que amaba caminando hacia él para despedirse. Elena llegó al pie del escenario, con Nico aferrado a su pierna, asustado por las luces, pero valiente al lado de su madre. Sin decir una palabra, sacó el cheque arrugado de su bolso y lo depositó en el borde de la tarima, a los pies de Álvaro, con un gesto que tenía más dignidad que toda la sala junta. «No quiero tu dinero, Álvaro. No quiero tus becas, ni tus clínicas, ni tu mundo. Me han echado de mi trabajo y han bloqueado el tratamiento de mi hijo, pero no voy a dejar que me quiten mi nombre. Quédate con tu fusión y con tu vida perfecta. Nico y yo nos vamos», dijo ella con una voz que, aunque no estaba amplificada por un micrófono, resonó en el silencio sepulcral de la sala con una claridad cristalina. Se giró para irse, tomando la mano de Nico, dispuesta a salir de allí y no mirar atrás jamás. Fue en ese momento, viendo la espalda de la mujer que había sacrificado todo por él y por su hijo, viendo cómo la sociedad que él presidía la juzgaba y la expulsaba, cuando algo se rompió definitivamente dentro de Álvaro. El último vestigio del CEO calculador murió, y el hombre, el padre, el amante, nació con un rugido de libertad. «¡Espera!», gritó Álvaro, su voz amplificada por el micrófono retumbando en las paredes, haciendo que todos saltaran en sus asientos. Ignoró la mirada horrorizada de su padre en la primera fila, ignoró el grito ahogado de Carla, y bajó las escaleras del escenario no con la elegancia de un ejecutivo,
sino con la urgencia de un hombre que se ahoga y ve la orilla. Corrió hasta alcanzar a Elena en medio del pasillo, deteniéndola suavemente, y luego hizo algo que nadie en la alta sociedad de Salamanca olvidaría jamás. Delante de los inversores, de la prensa, de su prometida y de su familia, Álvaro Valdés, el hombre más poderoso de la ciudad, se arrodilló. Pero no se arrodilló para pedir perdón, ni para pedir matrimonio. Se arrodilló frente al niño. Con manos temblorosas pero firmes, ató el cordón del zapato izquierdo de Nico, que se había desatado en el caos. Un gesto de cuidado paternal tan íntimo, tan humilde y tan cotidiano que desmontó en un segundo toda la narrativa de escándalo y morbo que Carla había construido. Levantó la vista hacia Nico, sonriendo con lágrimas en los ojos, y dijo lo suficientemente alto para que el micrófono de solapa captara cada sílaba. Un Valdés nunca debe ir con los zapatos desatados, hijo. Te puedes caer, y yo no voy a dejar que te caigas nunca más. La sala contuvo el aliento colectivamente. Álvaro se puso de pie, tomando la mano de Nico con una y la de Elena con la otra, entrelazando sus dedos con los de ella frente a cientos de testigos. Se giró hacia Carla, que estaba pálida y temblando de ira en el escenario, y luego hacia la multitud, su voz, resonando con una autoridad nueva, nacida de la verdad. Señoras y señores, la fusión con el grupo hotelero se cancela, el compromiso se cancela, anunció, provocando un estallido de murmullos y flashes. Durante años he dedicado mi vida a acumular riqueza, creyendo que eso era el legado de mi familia. Pero hoy, viendo a esta mujer que ha sido humillada por mi culpa y aún así tiene la integridad de devolverme el dinero que salvaría a su hijo, me doy cuenta de que he sido el hombre más pobre de este salón. Miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de incredulidad y esperanza, y continuó, desnudando su alma. Ella no es una aprovechada. Ella es la madre de mi hijo. Ella es la única mujer que he amado. Y a partir de hoy, la mitad de mi fortuna personal será transferida a una nueva fundación para la investigación de enfermedades raras dirigida por ella, si me acepta. El resto lo gastaré intentando ser el padre y el hombre que ellos merecen. Sin esperar aplausos, ni importarle los gritos de indignación de su ex-suegro, Álvaro atrajo a Elena hacia sí, le quitó suavemente las gafas como había hecho en el aula y la besó. Fue un beso que selló un pacto, un beso que borró la vergüenza, un beso que dijo, estoy en casa, delante de todo el mundo. Y cuando se separaron, con Nico sonriendo en medio de los dos, Álvaro simplemente dijo, vámonos a casa. Tengo ganas de lentejas. Epílogo. Un año después, el sol de la tarde entraba dorado y perezoso por los ventanales del antiguo piso reformado en el centro de Salamanca, iluminando el polvo que bailaba en el aire y los montones de libros que ahora convivían en armonía con juguetes de construcción y maquetas de aviones. Elena estaba sentada en el sofá, corrigiendo exámenes finales, pero esta vez con una sonrisa serena en los labios, el estrés de la supervivencia económica convertido en un recuerdo lejano. La puerta se abrió y entró un torbellino de energía. Nico, ahora un niño fuerte y saludable tras la exitosa operación en Suiza, corrió hacia ella con la mochila rebotando en su espalda. «Mami, papá me ha enseñado a montar en bici sin ruedines», gritó emocionado, lanzándose a sus brazos. Detrás de él entró Álvaro, ya no con trajes de 3 piezas y corbatas asfixiantes, sino con unos vaqueros y una camisa de lino arremangada, con el rostro relajado y una mancha de grasa de bicicleta en la mejilla que lo hacía parecer 10 años más joven. Álvaro dejó las llaves en la entrada. Se acercó a Elena y le dio un beso suave en la frente, un gesto de intimidad cotidiana que valía más que todos los millones que había perdido en el divorcio corporativo y las demandas.
Había sido un año duro, lleno de abogados y prensa sensacionalista, pero habían sobrevivido. Carla se había mudado a Londres para recuperarse del trauma, y la empresa, aunque más pequeña tras la separación de activos, era ahora más humana, con Álvaro dirigiendo proyectos que realmente le importaban. La profesora tiene un minuto. ¿Para una reunión de padres?, preguntó él con ese brillo pícaro en los ojos que ella tanto amaba. Elena dejó los exámenes a un lado, rodeó el cuello de Álvaro con sus brazos y miró a Nico, jugando feliz en la alfombra. «Para ti, señor Valdés, tengo toda la vida», respondió ella. Y en ese pequeño salón, lleno de amor imperfecto y real, Elena supo que al final, la lección más importante no estaba en los libros de literatura, sino en la valentía de reescribir su propia historia, una donde los finales felices no dependían de castillos ni fortunas, sino de la simple y maravillosa certeza de que por fin nadie tenía que esconderse. Fin.